Del 99 al 2005, George Lucas nos dio una trilogía que en su momento fue odiada por muchos, ya que soltamos casi por completo al joven Jedi perfecto que se presentó en la primera trilogía, para narrarnos la vida de un niño que se terminó convirtiendo en el ser más odiado de la galaxia. Anakin Skywalker nace esclavo, lo liberan, le dicen que es el elegido, lo entrenan en una secta que odia los sentimientos, su madre muere, se casa en secreto, su esposa muere en el parto, a niños le cortan las piernas de paso y termina siendo el empleado del siglo de un viejito eléctrico. Y todo para que al final lo redima un hijo al que ni siquiera pudo criar, un clásico. Porque Anakin no cayó al lado oscuro por rabia ni por codicia, cayó porque se rindió, porque el sistema le falló, la república estaba podrida, los Jedi eran tan dogmáticos como los Sith, y la verdad ya no había salida. Y sí, vamos a hablar de filosofía, política galáctica, traumas infantiles, manipulación psicológica y de lo jodido que es ser papá sin querer. Antes de ser Vader, Anakin fue un niño esclavo, no un niño prodigio, no un elegido, un niño que arreglaba motores para sobrevivir y lo hacía con una sonrisa porque era tan poderoso con la fuerza que ni sabía que estaba haciendo milagros. Cuando Qui-Gon Jinn lo encuentra, no encuentra un salvador, encuentra un niño roto, pero con esperanza, uno que aún sueña con liberar a su madre, que aún cree en el bien. Pero luego lo arrancan de su mundo, lo separan de su madre y lo lanzan al sistema más hipócrita de todos, la Orden Jedi. Anakin no fue entrenado como un Jedi, fue estresado como un empleado público del Senado. A él le dicen que no debe sentir, que no debe amar, que no debe temer, pero él ya temía, todo el tiempo de hecho. Y como todo miedo reprimido, tarde o temprano se pudre. Y lo peor es que el maestro que lo podría haber guiado, Qui-Gon Jinn, muere demasiado pronto. Pero preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si Qui-Gon no moría? Qui-Gon era un Jedi atípico, creía en la fuerza viva, no en la estructura de poder, desafiaba el consejo y sobre todo escuchaba. Si Qui-Gon hubiera vivido y sido el maestro de Anakin, todo hubiera sido diferente, claro. Porque Qui-Gon no solo habría entendido sus emociones, las habría validado, habría sido una figura paterna real, no como Obi-Wan. Aunque Obi-Wan lo amaba, nunca dejó de tratarlo como un deber impuesto. Con Qui-Gon, Anakin hubiera crecido sintiéndose escuchado, y un niño escuchado es un adulto menos roto. Pero volviendo a la realidad, Qui-Gon muere antes de poder guiarlo, y el consejo que ya estaba reacio a aceptarlo, lo deja en manos de un joven Obi-Wan, que aún estaba en duelo por su maestro de hecho. Básicamente le dijeron a Obi-Wan, tu mentor murió ayer, perfecto, aquí tienes un niño emocionalmente inestable y con poderes divinos. Suerte con eso. Lo entrenan en medio de una guerra, y le repiten que es el elegido sin siquiera decirle qué significa eso. Obi-Wan lo intentó, pero fue forzado a entrenar a un niño que no entendía y no eligió. Anakin no era un Padawan fácil, era impulsivo, emocional y extremadamente poderoso. Pero Obi-Wan, aunque lo amaba, nunca fue realmente su guía emocional. Eran más como hermanos que como maestro y alumno, y eso pesó, porque cuando Anakin necesitaba orientación, lo que recibía era corrección. Cuando necesitaba contención, recibía deber. Obi-Wan fue parte del sistema, y sin quererlo, fue otro engranaje que empujó a Anakin al abismo. A ver, no es por tirar hate, pero los Jedi eran más fríos que Yamada de la Sunat. Vivían en una burbuja de moralidad rígida, desenfocados del pueblo, y con reglas tan duras que parecían manual de convivencia de colegio católico. Anakin amaba, temía, deseaba proteger, y ellos decían, esto es del lado oscuro. ¿Sientes algo? Felicitaciones, joven Padawan. Estás a punto de ser expulsado. Anakin no encajaba. No podía encajar, porque él sentía demasiado. Y la represión no es control, es gasolina para el incendio. Los Jedi ignoraron las señales, lo vigilaron, lo juzgaron, pero nunca lo ayudaron, por Dios. Y así lo empujaron más cerca del único que lo escuchaba, de hecho. Pero no fueron los Jedi en abstracto, fueron personas, de hecho. Seres supuestamente sabios que con sus decisiones empujaron a Anakin al abismo mientras le decían que caminara recto. Mace Windu, por ejemplo. Ese tipo lo trató con la misma calidez que un cajero del banco a las 4:55. Nunca confió en él. Lo tenía como una bomba de tiempo, y luego se sorprendió cuando explotó. A ver, Windu veía a Anakin como una granada con patas en todo el contexto de la palabra. ¿Cuál fue su plan? Abrazarla y esperar que no pasara nada. Spoiler, cuando esta granada explotó, Windu salió volando por la ventana. Y aquí entra Yoda. Claro, ¿quién no ama a Yoda? Y aún más los fans de la trilogía clásica. Pero el supuestamente más sabio de todos le soltó una joyita cuando Anakin, con el alma rota, fue a decirle que tenía miedo de perder a alguien que amaba. El temor a la pérdida, camino es al lado oscuro. Anakin no necesitaba una mantra zen, necesitaba que alguien lo abrace y le diga, es normal tener miedo, no estás solo. Yoda dando consejos emocionales es como un cactus dando abrazos. Y todo el consejo Jedi en general, que en vez de ayudar a Anakin a lidiar con sus emociones, lo usaron como espía contra el mismo canciller Palpatine. Sí, le dijeron,
Vigila tu figura paterna secreta. Y cuando dudó lo juzgaron. Ironía cruel, ¿no creen? Qué raro que pedirle al chico con ansiedad, traumas y visiones de muerte que traiciona al único que lo escuchaba no funcionó como terapia. Palpatine no sedujo a Anakin con poder, lo hizo con comprensión. Le dijo lo que los Jedi no querían que escuchara. Tus emociones no son malas, tu amor no es una debilidad y tú puedes salvar a los que amas. Y ya está, Anakin cayó. No por codicioso, sino por desesperado. Palpatine fue más terapeuta que medio senado. Lo escuchó, lo abrazó mentalmente y luego lo mandó a niños. Y a todo esto, llegamos al amor prohibido que lo hizo humano. El amor de Anakin por Padme no fue su perdición, fue su única salvación, hasta que se volvió su mayor miedo. Padme fue la única persona con la que Anakin pudo ser el mismo. No el elegido, no el guerrero Jedi, solo Anakin. Ella lo amaba no por lo que podía ser, sino por lo que era. Y cuando él empieza a tener visiones de su muerte, el miedo lo consume. Y recuerda, Anakin ya había perdido a su madre, murió en sus brazos de hecho, y él no pudo hacer nada. Eso lo rompió. Ahora tenía la oportunidad de salvar a Padme, y haría lo que sea para evitar esa pérdida, incluso destruir todo por lo que había luchado. Pero es que su relación con Padme fue todo menos sana. Era real, sí, pero también estaba marcada por el miedo, el secretismo y la culpa. Los Jedi le decían que no debía amar, la República la llamaba a representar el poder, y ellos dos, entre toda esa presión, intentaban amarse en silencio, en la sombra, como si amar fuera un crimen. Era un romance a escondidas entre una sonadora de prestigio y un Jedi con problemas de ira. Básicamente, Romeo y Julieta con sables luz y ataques de ansiedad. Anakin idealizaba a Padme, la necesitaba para sentirse humano. Ella era su ancla, pero también su obsesión, porque a medida de que el tiempo crecía, el amor dejó de ser amor y se volvió apego. Y cuando tienes apego sin madurez emocional, lo que quieres proteger terminas asfixiando, literalmente. Padme, por su parte, también estaba atrapada. Amaba a Anakin, sí, pero nunca dejó de ver cómo se estaba quebrando. Lo intentó, le habló, lo contuvo. Pero Anakin ya no quería consuelo, quería control, quería garantías en un universo que se le deshacía entre los dedos. Y eso es lo más trágico de hecho, que el mismo amor que lo humanizaba fue lo que lo deshumanizó cuando lo perdió. No por culpa de Padme, sino por culpa del sistema que nunca le enseñó a amar sin miedo, a ser vulnerable sin ser juzgado y a ser un hombre con sentimientos sin ser tratado como una bomba. Le dijeron, no debes amar, y él respondió, perfecto, entonces me caso escondida, tengo hijos en secreto y me convierto en el demonio de una dictadura galáctica. ¿Contentos ahora? Al final, Anakin no mató a Padme, pero sus decisiones sí, y ese fue el punto sin retorno, porque cuando ella murió, también murió la humanidad de Anakin. Justamente este es el punto de quiebre. La escena en Mustafar no es la caída, es la confirmación de que ya no hay regreso. Anakin no mata por placer, mata porque ya no cree en nada más. Cuando Padme lo enfrenta y él cree que lo traiciona, se rompe del todo. Su rabia, su dolor, su miedo, su desesperación explotan. Y luego pelea contra el único que lo amaba, Obi-Wan, y pierde. No solo la batalla, pierde lo que le quedaba de Anakin Skywalker. Algo o alguien que quizás lo hubiera salvado fue Ahsoka, la hermana que se fue o la hija que nunca tuvo. Ahsoka fue quizás el vínculo emocional más puro de Anakin, su padawan, su amiga, su reflejo, lo más real que tuvo dentro de la Orden Jedi. Una padawan que lo admiraba, pero también lo cuestionaba. Cuando Ahsoka fue acusada falsamente y expulsada por la Orden, Anakin vio cómo el sistema fallaba, otra vez de hecho. Vio cómo el consejo traicionaba sin dudarlo. Otra pérdida, otro abandono, otra grieta más en una estructura emocional ya colapsada. Y eso selló su desencanto definitivo. Perdió a Qui-Gon, perdió a su madre, perdió a Ahsoka y perdió a Padme. ¿Quién le quedaba? Con Ahsoka, Anakin pudo haber sido mentor, protector y compañero. Pero cuando ella se fue como ver su reflejo marcharse. Ella hizo lo que él nunca se atrevió a hacer, abandonar a los Jedi. Si Ahsoka se hubiera quedado, tal vez, solo tal vez, algo se habría salvado de él. La República se vendió como un símbolo de orden, pero era un caos burocrático, controlado por el mismo Sith que fingía ser el Salvador. Los Jedi, por otro lado, eran una sombra de lo que alguna vez representaron. No habían héroes, solo peones, y Anakin era el peón más poderoso. No veamos a Anakin como un ícono para juzgar, veámoslo como un espejo, porque todos hemos sentido que no nos escuchan, que nos usan y que nos manipulan. Y así como Anakin tenía un inmenso poder, también tenía una inmensa soledad. En vez de decir, yo no sería así, mejor preguntémonos, ¿cuánto tarda una buena persona en romperse si nadie le ayuda a sostenerse? Porque Anakin no cayó, fue empujado. No lo derrotó el lado oscuro, lo derrotó el silencio, la ineficiencia y el miedo institucionalizado.
Pero incluso así se redimió, no como Vader, sino como padre, salvando a su hijo, salvándose a sí mismo. Porque a veces el verdadero acto de rebeldía es volver a sentir, es pedir perdón, es elegir el amor, incluso cuando ya es tarde.